Probando medio, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, probando medio. Vamos a dejar esto aquí para que no vamos a utilizar tanta Biblia hoy. Vamos a ver los textos bíblicos y analizarlos. Probando medio. Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en Betania Juvenil. Estamos también por radio betaniajuvenil.org, Facebook Live Betania. Antes de iniciar el programa, invito a todos los que están en sintonía para tener una palabra de oración. Oremos, mis hermanos. Dios nuestro, que estás en lo más profundo de este universo, Señor, que te manifiesta grandemente a través de tu Espíritu Santo, te pedimos humildemente que te manifieste en este programa, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que abre en este estudio, Señor. Manifiéstate grandemente, Señor. Utiliza este instrumento en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, esta semana estuvimos estudiando los dos pactos, basado en versículos de memoria que se encuentra en Gálatas 4:26, más Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, refiriéndose a la Jerusalén espiritual. Hermanos, los dos pactos reflejan la actitud del ser humano. Presentan dos diferentes formas de intentar una relación directa con Dios. Por ejemplo, Caín y Abel. Si usted va en Génesis capítulo 4, el versículo 1, ahí están los dos pactos, mi hermano. Caín dependía de sus propias obras por obediencia. Erróneamente. Y Abel dependía totalmente de la gracia de Dios. Recuerden que Caín era labrador de la tierra y ofrecía los frutos pensando agradar a Dios, mientras que Abel ofrecía un cordero para agradar a Dios, y eso Dios le agradó mucho. Es el pacto de la gracia de Dios. El fundamento del pacto de Dios
de los dos pactos consiste, por ejemplo, en Agar y Sara. Agar dio un hijo, Ismael. Sara dio un hijo, Isaac. Ismael era hijo de la esclava, Agar, en el monte Sinaí, en Arabia, carnalmente. Mientras que Sara dio un hijo, Isaac, de la libre, hijo de la promesa de Dios, el hijo espiritual. Hermano, el pacto de Dios en el principio se manifestó en Génesis, el capítulo 1, el versículo 28. Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y se multiplicaron. Nació Caín, nació Abel. Hermanos, y en Génesis capítulo 2, Dios hace un reposo y descansa. El versículo 2 y 3 lo dice: y reposó Dios de toda la obra que había hecho, y bendijo el día de reposo, lo santificó. En Génesis capítulo 2, el versículo 15, Dios le dice al hombre: cultiva todo lo que se encuentre en el Edén y guarda. Pero en el versículo 16 y 17, Dios también le dice a Adán y a Eva: de todos los frutos que están en el huerto del Edén podéis comer. Versículo 17 dice: mas del fruto del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que él coma, ciertamente moriréis. Verdaderamente, Dios establece su pacto con el hombre. Y Dios es un Dios que cumple su pacto. Hermano, y Dios bendijo a Adán y a Eva, y se multiplicaron en gran manera. Ahora, recuerden que en el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva caen en el pecado. Eso lo relata el versículo 1, 2, 3, 4 y 5, hasta el 6. Perdón. Pero después que se hace ese gran acontecimiento, Dios hace un juicio investigador y da sentencia a través de ese juicio. Pero en el versículo 15, Génesis capítulo 3, Dios hace una promesa de la simiente. La simiente es nuestro Señor Jesucristo. A través de la generación, a través de la descendencia también, se puede decir, de Adán y Eva, iba a nacer la simiente que era Cristo Jesús. Ese era el gran pacto de la gracia de Dios, que se iba a dar para salvar a la humanidad entera. Hermano, el pacto que Dios hizo con Abraham, verdaderamente en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, Dios llama a Abraham y hace un pacto con Abraham. Hermano, Dios le promete a Abraham la tierra prometida, a él y a su descendencia. Génesis capítulo 15, el versículo 8, cómo Abraham iba a conocer en realidad ese pacto que Dios había hecho con él. Y en Génesis capítulo 15, versículo
del 7 al 8, Dios le aclara ese pacto de la tierra prometida. Dios hace pacto y los cumple, mi amado. Recuerde que Dios le dijo, sal de Ur, de tierra de los caldeos, y te llevaré donde está el cananeo, el feteo, el sabuceo. Todas esas tierras se le iba a entregar al pueblo de Israel por medio de Abraham. Hermano, pero en ese proceso, Dios hace un pacto con Abraham y le dijo que de él iba a salir la simiente, la promesa, Isaac. Pero ustedes saben cómo son las cosas. Sara se adelantó a ese pacto y le entregó a su esclava, Agar, a Abraham, y de ahí nació Ismael. Dios no necesita que nosotros le ayudemos y le adelantemos el pacto que Él establece con nosotros. Dios mismo hace todo a su debido tiempo. Hubo un error de parte de Sara, un error de parte de Abraham, pero Dios corrige todo, mi hermano. Dios corrige su pacto. Hermano, entonces Abraham tuvo 2 hijos. Eso es lo que está hablando Gálatas, el capítulo 4, el versículo 23, 24, 25, está hablando sobre eso, dando un ejemplo, una ilustración que da Pablo a los Gálatas para que ellos supieran quiénes son los que están esclavos y quiénes son los que están libres en Cristo Jesús. Porque ellos se encontraban esclavos en el legalismo y por ende estaban pecando. Entonces fíjense cómo Pablo fue tan inteligente para ilustrarles y sacarlos del error en que ellos se encontraban. Y ellos tenían que seguir el pacto, como dice Gálatas, el capítulo 4, el versículo 26, donde dice la palabra de Dios, voy a leer. Porque Agar es el monte de Sinaí de Arabia, corresponde a Jerusalén actual, porque está junto con su hijo, está en esclavitud. Ese era lo que Pablo quería transmitir en cuanto a la Jerusalén en que ellos se encontraban. Estaban en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Es la Jerusalén la cual no ha pecado, que es la que Dios, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, va a descender, y nosotros todos los que estamos cumpliendo el pacto de Dios, como Dios lo estableció en el monte de Sinaí, no por temor, no por nosotros mismos, sino a través de la gracia de Dios, como dice Jesús en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios estableció sus mandamientos en el Sinaí para que nosotros, a través de la gracia, guardemos y obedezcamos a la ley de Dios, no por temor, como lo hicieron los israelitas, que tuvieron temor cuando Dios se manifestó grandemente. Si usted va en eso del capítulo 19, el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4, y los israelitas le dijeron a Abraham, mira, habla tú con nuestro Dios, porque mejor es que tú hables con él y tú transmites lo que Dios nos quiera decir. Y verdaderamente Dios se manifestó ese gran día con se manifestó grandemente, que tembló la tierra, la nube, lluvia, relámpago. Era la presencia de Dios, pero era para que Dios lo quería enseñar al pueblo de Israel cómo era la presencia de Dios y cómo ellos tenían que darle tributo a Dios
de amar a ese Dios, de obedecer por amor, no por temor. Y eso era lo que Moisés iba a transmitir a través de ese gran pacto que se estaba cumpliendo en Moisés cuando lo saca de la esclavitud, porque ellos se encontraban esclavos en Egipto. Y eso era lo que Pablo estaba mostrando al pueblo de Gálatas, a los hermanos de Gálatas. Miren, así como Moisés sacó, y Dios utilizó a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel cuando quedó en Egipto, así mismo Dios quiere hacer con ustedes, sacarlo de la esclavitud, del legalismo en el que ustedes se encuentran, y queden libres. Y cuando uno está libre en Cristo Jesús, queda libre de todo, mi hermano. Y Pablo quería darle una enseñanza muy, muy importante a los Gálatas. Hermano, Isaac es la simiente, Ismael es de la esclava. Ahí están los dos pactos, mi hermano. Isaac es la simiente de la promesa, establecido por Dios. Y Dios cumple su promesa, y Dios la cumplió en Abraham, después la cumplió en Isaac, después la cumplió en Jacob, hasta llegar a Moisés y liberar al pueblo de Dios que se encontraba en esclavitud. Mi hermano, yo te digo en pocas palabras, si tú te encuentras en esclavitud, estás a tiempo. Podemos salir de la esclavitud. Dios se manifiesta grandemente y nos hace libre. Por eso es que Jesús dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta era una gran verdad que Pablo le estaba enseñando al pueblo de Gálatas, a los hermanos de Gálatas. Le estaba enseñando a la iglesia de Gálatas. Verdaderamente Pablo quería sacarlo de la esclavitud, del legalismo en que ellos se encontraban. Y cómo Pablo utiliza esta ilustración para demostrarle a ellos quiénes eran los que estaban esclavos y de qué manera el pueblo de Dios se había contaminado, porque es que ellos se habían contaminado con las costumbres egipcias. Y no solamente eso, mi hermano, colocando dioses ajenos a Dios. El primer mandamiento erraron. Hermano, ¿por qué es muy importante lo que se menciona de Agar en el monte Sinaí? El estudio de esta semana nos cita Éxodo capítulo 6, el versículo 2 al 8, el pacto de Dios que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que ahora mismo se los dije. Eso está ahí en Éxodo capítulo 6, el versículo 2 al 8. O sea que Dios ratifica su pacto. Dios nunca se olvida de su pacto. Y Dios actualmente se está manifestando en nuestra vida porque cumple su pacto a través de Cristo Jesús, hermano. ¿Se acordó Dios de su pacto? Sí, mi hermano. Recuerde que el pueblo de Israel estaba en esclavitud durante 400 años en Egipto. Y Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel estando en Egipto. Y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, que había hecho con Jacob, que había hecho con Isaac. Eso quiere decir que Dios nunca se olvida de su pacto. Nosotros estamos dentro de ese pacto de Dios también, mi hermano. Pertenecemos a la libertad. Recuerde que ya ese pacto se ratifica en Cristo Jesús en la simiente, Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese pacto se va a dar a través de Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, mi hermano, cumpliendo el pacto, como lo dice el capítulo 2, 32 de Deuteronomio, el versículo 10 y 12, lo que Dios hace a su pueblo, lo ratifica y lo cumple. Ahí en Deuteronomio dice eso. Y en Hebreo, el capítulo 8, el versículo 6 al 7, Dios hace un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto, mi hermano? Que está ratificado también en Jeremías 33, versículo 31, 32 y 33, donde dice: y escribiré mis leyes en su mente, en su corazón, y nadie
os enseñará. Dios ratifica su pacto. Actualmente lo está ratificando en nuestras vidas. Dios está cumpliendo su pacto con nosotros a través de Cristo Jesús y en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios está cumpliendo su pacto actualmente, ahora, en nosotros también. El pacto de Ismael e Isaac. Hoy, eso es muy importante, llegamos a ese punto. Hoy, para este tiempo, así como Pablo quiso ilustrar el pacto que Dios hizo entre Ismael e Isaac. Ismael es el pacto de la esclavitud. Isaac es el pacto de la libertad en Cristo Jesús. Hermano, si nosotros leemos lo que dice Gálatas, el capítulo 4, el versículo 28, y el versículo 31 dice, así que hermano, nosotros como Isaac, como hijo de la promesa, pero como entonces el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Oiga lo que dice, así también ahora. Mas, quien dice, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Era muy importante eso, mi hermano. Mire cómo Pablo da la ilustración y cómo le pone el ejemplo de lo escrito, de la historia que se dio en Adán, que se dio en Abraham, que se dio en Isaac, en Jacob, esos pactos que Dios hizo con nuestros antepasados. Es muy importante, mi hermano. Y que Dios estableció esos pactos a través de una simiente, y la simiente es Cristo Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 15 lo dice. Y recuerde lo que dice Dios en Génesis capítulo 12 a Abraham, y el capítulo 15, y te multiplicaré en gran manera, y serás padre de muchedumbre, y en ti todas las naciones serán benditas. Dios ratificó eso, porque sabía que en Abraham estaba la promesa del hijo pródigo, el hijo prometido, que es el de la simiente, Cristo Jesús. Y recuerden que a través de la genealogía, ahí se van dando los procesos, hasta que llega a José y María y nace nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el pacto de Dios se cumple aún en nuestras vidas. El versículo 29 de Gálatas 4, así también ahora. Pero cómo termina el texto. Así también ahora. Así también ahora Dios está cumpliendo el pacto en nosotros. Eso era lo que quería transmitirle Pablo a los Gálatas. Así también ahora se está cumpliendo el pacto en ustedes. Dios los quiere liberar de la esclavitud, del legalismo donde ustedes se encuentran. Qué sabiduría la de Pablo, mi hermano. Tremenda la sabiduría de Pablo. Y que fue dirigida bajo el poder del Espíritu Santo. Hermano, verdaderamente era necesario que Agar y Ismael fuesen expulsados. Nosotros estamos en este mundo y tenemos que salir de este mundo. Recuerde lo que Jesús dijo en Juan 17, el versículo 21, 22, 23, 24, donde Jesús dijo: os ruego, Padre, para que sean uno en mí, así como yo soy uno en ti, para que los mantenga en el mundo, no los quite. Estamos en este mundo en el cual hay una esclavitud del pecado. Y Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y nos hizo libres en Cristo Jesús. Y hay una promesa
que Dios hizo antes de partir a través de Cristo Jesús. En Juan 14, el versículo 16, os daré otro, el Consolador. Qué gran promesa, mi hermano. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros del pecado y nos hace libre del pecado. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos de la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser libres, que era lo que quería transmitir Pablo. Hoy nosotros, en Cristo Jesús y en la presencia del Espíritu Santo, podemos ser libres del pecado. Ese es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sacarnos de la esclavitud del pecado. ¿Te gustaría que el Señor te sacara de la esclavitud del pecado? Ábrele el corazón al Señor. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta, toco las puertas de tu corazón y llamo. Si alguno abre las puertas de su corazón, cenaré con él y él conmigo. El Señor te está llamando para sacarte de la esclavitud del pecado. El Señor te está llamando para sacarte del legalismo de este mundo en el cual te encuentras y que te tiene atrapado. Dios te quiere liberar, mi hermano. Dios te quiere dar una vida nueva en Cristo Jesús. Quiere hacerte libre del pecado y del mundo. Con estas palabras terminamos el estudio. Vamos a hacer una oración. Invito a todos los hermanos para que oremos. Dios nuestro que está en los cielos, Señor, te doy las gracias por el apóstol Pablo, cómo te manifestaste en él a través de tu Espíritu Santo, le diste sabiduría para dar una ilustración a través de los pactos que tú estableciste con Abraham, con Isaac y Jacob, y lo ratificaste con Moisés, Señor. Hoy nosotros entramos en ese pacto, el pacto de la gracia a través de Cristo Jesús. Y en la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, permítenos que nosotros nos gocemos en tu pacto y que nosotros seamos fieles a ese pacto, Señor. Manifiéstate grandemente en nuestra vida. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos en Facebook Live. Los esperamos la próxima semana, Dios mediante, el viernes. Le digo, gócense en la presencia de Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.